con Ruth del Salto. El tornado Trump que pasa por el mundo. Primera cumbre de Patriots en Madrid, donde los líderes de la ultraderecha en Europa han expresado su convicción de que el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos abre la puerta a una nueva Europa, una Europa cristiana, conservadora y sin migrantes. El presidente argentino y la líder opositora venezolana María Corina Machado han sido los únicos dos dirigentes no europeos que tuvieron voz en este evento. Abrimos el debate en ángulo sobre la idea del Make Europe Great Again, hacer Europa grande de nuevo. Bienvenidos. Soy Javier Milei y este mensaje es para los amigos de Patriot y muy especialmente para mi queridísimo amigo Santiago Abascal, para que sigan luchando por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Nos une el amor a nuestras patrias, nos une el apego a la libertad de nuestros pueblos y el apego a nuestra libertad personal. Nos une la defensa de nuestras fronteras, porque vallas altas hacen buenos vecinos. Y también, y esto nos une mucho, estamos vinculados, estrechamente vinculados por la ferocidad de los ataques que nos hacen las diferentes piezas del globalismo. La victoria de Donald Trump no puede verse como una mera alternancia en el poder en un país democrático, ni como el estallido democrático de una nación en decadencia. Estamos asistiendo a un verdadero cambio global. Es emocionante presenciar la victoria del presidente Trump. Realmente provocó un terremoto político en el mundo. Y aunque no estemos de acuerdo en todo lo que hace y dice, trae un mensaje de esperanza después de años de miseria, corrupción y engaño por parte de las élites liberales de izquierda. Para todos nosotros, el presidente Trump es como un hermano de armas. Y aunque no estuvo presente ni mandó un mensaje de la sombra del presidente de Estados Unidos, ayer le escuchábamos por parte de algunos líderes, estuvo en la cumbre, convocada, como lo decíamos hace un momento, en esto de hacer Europa grande de nuevo, que de alguna manera pues simboliza lo que ha dicho, las palabras utilizadas por el líder republicano, a quien hoy sus colegas europeos se han referido como hermano de armas. Barato ahí. El tornado de Trump ha cambiado el mundo en solo 2 semanas. Una era ha terminado. Ayer éramos los herejes, hoy somos el mainstream. Ayer nos decían que éramos el pasado, hoy todo el mundo ve que somos el futuro. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy, aquí en Ángulo, en la Argentina. Le voy a dar la bienvenida a Sebastián García, él es analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa Ángulo de NTN 24, Sebastián. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo. Gracias por aceptar esta invitación. En España voy a saludar a Daniel Arencibia. Él es abogado, integrante de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio para toda América Latina que nos escucha. Gracias, Daniel. Buenos días, un saludo cariñoso desde España. Gracias. Y en Italia también voy a saludar a Vincenzo Bassi. Él es licenciado en Derecho, doctor en Derecho Constitucional Europeo, es experto en Derechos Humanos Internacionales. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. En esta primera parte, pues quiero coger
¿Alguna impresión de los tres? Voy a empezar dándole la palabra a cada uno. La migración en Europa, que sabemos es un tema que se ha convertido prácticamente en central en los debates políticos, sociales, económicos. Quiero saber cuál es lo que piensan al respecto. Empiezo con usted, Sebastián, para luego escuchar a Daniel y terminar con Vicenzo. Sobre esta cumbre que se ha dado, esta reunión de estos líderes europeos que tienen además convicciones grandes con respecto a la religión, con respecto a la migración y con respecto a tener o a conservar ciertas situaciones y costumbres que se dan en algunos países que integran Europa. ¿Cuál es su impresión? Y también sobre la participación de estos líderes de nuestra región que no son europeos, que pusieron su voz también en esta cumbre. Adelante, Sebastián, lo escucho. Bueno, efectivamente, nuestro presidente Javier Milei participó. Creo que esa cumbre es un dato más de una nueva ola que yo lo veo con mucha esperanza, está creciendo en todo el mundo, con Milei, con Trump, con Bukele, con Abascal en España y demás, con Meloni en Italia, en donde se reordena el tablero político que durante los últimos 30 años había estado dominado por la centroizquierda y sus versiones populistas y demás. Ahora esta nueva centro derecha, digamos, que se presenta en sociedad reivindicando ciertos valores, reivindicando el orden en las cuentas públicas, cortar con los privilegios de la casta política, ordenar el Estado, que en muchos casos es un desmadre, me parece que es muy sano. Y en cuanto a los valores que presenta, son valores que la humanidad estaba necesitando, volver a la familia, volver a una mirada más ordenada de lo que necesitamos como sociedad, digamos que de alguna manera el pensamiento woke estaba distorsionando los valores de nuestra sociedad. Así que pienso que es muy auspicioso. El tema más polémico, que es el de las migraciones, yo entiendo a los europeos porque, bueno, todos nosotros de alguna manera nos sentimos europeos, aunque somos inmigrantes. Mi familia, en algún caso, mis abuelos vinieron de Europa. Y cuando uno va a la Europa actual, Europa está atada con un hilo, digamos, porque ha recibido de tal manera inmigrantes de todo tipo y sobre todo musulmanes, que está a punto de cambiar y dejar de ser Europa, digamos. O sea, ha llegado a un punto en donde está en riesgo el propio proyecto de Europa, y eso hay que ordenarlo, digamos. Y no hay que responsabilizar a Europa porque generalmente le dicen, bueno, pero entonces Europa resuelva los problemas de la economía y de la sociedad africana, resuelva los problemas de los árabes. No, Europa no tiene esa responsabilidad, así como Trump no tiene la responsabilidad de resolver los problemas del mundo, pero sí tienen la responsabilidad de resolver los problemas ante los contribuyentes europeos, que no tienen por qué estar pagando semejante desmadre en cuanto a la población que ingresa a Europa y se tiene que sentir acogida por esas políticas sociales europeas que deberían ser para los ciudadanos europeos que pagan los impuestos, digamos. Ya. Voy a darle la palabra inmediatamente a Daniel. Daniel, ¿qué decir, en qué concuerda, en qué discrepa con lo expresado por Sebastián? También, pues, mencionar esto de la Europa cristiana e inmigrantes que se ha escuchado en esta cumbre, críticas a la política migratoria europea, que fueron otra constante en esta jornada en la que se multiplicaron las alusiones históricas a esto de la reconquista y también a la expulsión del Islam. Adelante, Daniel. A mí me llama la atención de entrada las paradojas y las contradicciones que escucho. En primer lugar, escucho en el vídeo que ustedes han puesto a Javier Milei diciendo viva la libertad, carajo, pero el primer anclaje que tiene el discurso es el de no a la libertad de desplazamiento. Cerremos el camino de las personas y que no se puedan mover las personas como hombres libres por el planeta. Necesitamos estados, que vengan estados a establecer vetos y cortapisas a la libertad de movimiento de las personas. La segunda paradoja que encuentro es la paradoja que se basa en hablar de principios cristianos. Cualquiera que coja una Biblia, que escuche al Papa, sabe perfectamente que la Iglesia y el mensaje cristiano es un mensaje de apertura al extranjero por su condición de hombre, por su condición de humano, y que en ningún caso se habla de fronteras más allá que para decir que los que las crucen para venir a vernos sean bien tratados y sean bien recibidos. Y cuando hablamos de la vieja Europa, yo creo que es muy importante poner encima de la mesa los datos y los números.
Y la gente en el mundo debe saber perfectamente que nadie migra porque quiere. Mire, yo me estoy conectando desde las Islas Canarias. A las Islas Canarias, la práctica totalidad de los migrantes que llegaron el año pasado eran senegaleses, eran pescadores senegaleses en concreto. Pescadores senegaleses que llevaban décadas y décadas y décadas dedicándose a la pesca en sus aguas senegalesas, hasta que la Unión Europea, China y Rusia han entrado a sus aguas y han esquilmado todo el pescado. Y se han visto sin pan y sin comida. Lo primero que tiene que hacer Europa y lo primero que tiene que hacer Occidente es dejar vivir a la gente en su territorio de origen y no forzar el desplazamiento de estas personas, porque cualquier pueblo al que le quitan su pan se mueve y se desplaza tratando de sobrevivir. Entonces, tratemos de frenar un poco las ansias empresariales y las ansias económicas por maximizar la riqueza que 4 empresarios privilegiados obtienen a costa de dejar sin pan, sin dejar sin agricultura, sin dejar sin pesca, sin dejar sin sustento a pueblos pobres. Porque los pueblos pobres, cuando no tienen sustento, se tienen que mover, aunque no quieran. Gracias, Daniel, por esta primera apreciación. Voy a coger la impresión de Vincenzo con respecto a esta cumbre. Veíamos ahí 2 puntos, 2 análisis bastante importantes y también preguntarle esto de los factores principales que están impulsando quizás, si estamos hablando del tema migración, el aumento de la migración hacia Europa. Esto en la última década, lo escuchamos, Vincenzo. Sì, io credo che lo che sta passando aquí en Europa è che hay una divisione alguna vez manichea, es una abitudine o un costumbre muy europeo, no solo europeo, personas que están en favor y personas que están contro. Yo creo que la inmigración reflexionando sobre la inmigración, necesitamos de saber cómo se hace la inmigración, qué proyecto la Europa tiene sobre la inmigración. El tema es cómo, porque si la inmigración significa también preocuparse, hablar de inmigración significa también ocuparse de la integración de los inmigrantes, se puede razonar, pero lo que se ve es que se habla de inmigración contra o a favor sin hablar de integración. Ahora es verdad, en Europa hay 2 problemas muy importantes, muy difíciles. El primero, el invierno demográfico, que no es solo un problema europeo, ma es principalmente europeo, y después la fragilidad de las familias. Si nosotros no hablamos de demografía y cómo solucionar la cuestión de la fragilidad de las familias, es normal que ahora personas tienen miedo cuando ven inmigrantes, porque no se sientan al seguro en su casa por causas que no vienen de los inmigrantes. Ahora tenemos problemas que no están ligados a los inmigrantes, mas los inmigrantes van a aumentar la sensibilidad y cómo las familias ven el futuro en Europa. No se generan hijos y después hay gobiernos que están con un sistema, hay naciones con sistemas fiscales injustos y también en una situación de salarios que no permiten a las familias europeas de vivir en una manera respetuosa. Solucionamos el tema social y hablamos con las familias, permitimos a las familias de realizarse y después la integración de los inmigrantes, yo soy seguro,
la integración podrá verificarse con la ayuda de las familias. Ahora las familias no pueden desarrollar este papel necesario por la integración. Si nosotros vemos cómo los italianos, por ejemplo, están integrados en los países a donde emigraron, eso fue posible gracias a las familias de los locales. Mas ahora las familias no pueden desarrollar gracias. papel. Quiero preguntarle a Daniel, él, como representante de la Pastoral de Migraciones, esta integración de la que está hablando, ¿cuán fácil, cuán difícil se puede dar cuando existe quizás un cambio en la percepción pública sobre la migración que se da en Europa en el contexto de estas crisis económicas, crisis también por parte de cómo se maneja la situación migratoria de parte de algunos representantes de los países que reciben a esos migrantes? Sí, adelante. En primer lugar, tenemos que señalar que la mayor cuota de migrantes que están llegando a España son compañeros latinoamericanos, son personas que tienen nuestra cultura, nuestros principios, nuestros valores y que se integran con mucha más facilidad de lo que se integran los extranjeros en otros países de la Unión Europea. Y eso es una ventaja competitiva que tiene España, que aprovecha, decía Javier Milei o el señor Varsavsky, el economista argentino judío recientemente, que había una gran oportunidad para España para recibir a todos los venezolanos que estaban siendo expulsados de Estados Unidos o que no estaban siendo aceptados en Estados Unidos porque eran personas de una gran solvencia de valores, de principios y unos grandes trabajadores. Y efectivamente España es un caso aparte por esa razón, porque nuestra migración, pese a la que más espacio ocupa en los medios de comunicación sea la africana, la que más importa en número es la americana y la americana general, en la inmensa mayoría tiene facilidades de integración. Sí es cierto que con la inmigración africana, que hablamos de la cuota minoritaria, la mayoría de las personas que entran en España son personas francófonas de una calamitosa descolonización que ha hecho Francia en África, que muchos pasan de largo, de camino, por España hacia Francia, hacia Bélgica, hacia Holanda, hacia Alemania, etc. Y en esto tengo que simpatizar, y vuelvo al punto de origen con la presidenta Meloni, italiana, que no para de decir siempre que la moneda franca en África, la actividad económica extractiva de Francia en muchos países africanos, el despojo de riquezas que Francia ha venido haciendo en su descolonización, hace que prácticamente todas las personas que entran por España son personas francófonas, personas que hablan francés. Y estas personas, muchas de ellas tienden a subir de Francia hacia arriba para buscar su integración. En España no conocemos todavía lo que son los fenómenos de los guetos, que sí existen en Inglaterra, que sí existen en Francia, porque hemos tenido una migración que se ha integrado mucho más, se ha dado mucho mayor facilidad para su integración. Y sin embargo, el populismo y el enseñar como al judío como el culpable de todos los males, o al africano como el culpable de todos los males que padecen nuestras familias de clase media y de clases pobres, está triunfando como discurso electoral y está haciendo que empiece a haber cierto rechazo y cierto odio hacia personas venidas de esos países, lo cual empeorará sin lugar a dudas la integración de estas personas. Yo creo que el truco está efectivamente en facilitar que las personas aquí tengan más familia y que las personas que llegan tengan más hijos, las personas que ya están aquí y las personas que llegan tengan facilidades de integración y no se les demonice y no se les publicite como culpables de todos los males que nos atenazan, porque si se hace eso, la integración será peor y el choque cultural y el choque social estará servido a la mesa. Ahora, Sebastián, con respecto a esto que afirma Daniel, la importancia de no demonizar al migrante, al extranjero,
Eso por una parte. Y también, ¿qué impacto tiene la migración en lo que se menciona y se mencionó en esta cumbre del fin de semana? La cultura, la identidad de los países europeos. ¿Cómo se está manejando la cuestión de integración cultural y social? Bueno, aquí el pensamiento que nos ha dominado durante 20 años, el pensamiento de izquierda, woke, como hemos dicho, trata de meter todo como en un berenjenal y uno se siente culpable de todo, digamos. Aquí hay que ser claros. El mundo va a la globalización, de fronteras completamente abiertas, pero mientras haya semejantes disparidades en el desarrollo de los países, unos quieren ir a los países de otros, digamos, como pasa en Latinoamérica. Yo no culpo a España ni por nada. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de que los argentinos que vayan, vayan por gusto y no por necesidad, digamos. Así que cada país, mientras no existe la globalización, se tiene que hacer cargo de sus cosas. Y aquí el soberano es el contribuyente. Y no hay que subestimar el contribuyente, que no es ni de derecha ni de izquierda, sino que en un momento quiso, con sus impuestos, apoyar a pensamiento de centro izquierda, que le abría la frontera en la inmigración, pero ahora dice, che, ahora no estoy queriendo y por eso voy a votar a estos otros partidos que no son ni de extrema, ni dañinos, ni hitlerianos, ni fachos, sino que son nuevos políticos que dicen, che, nosotros queremos ordenar de otra manera esto porque se está desmadrando. Y allí es donde ni los sentimos culpables a los inmigrantes africanos, sino que a Europa, como concepto, digamos, y esto lo dicen todos bajo la mesa, se está degenerando, se está desmadrando, digamos. No hay matriz que contenga una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, porque si finalmente va a integrar a todos, el Estado va a pagar todos, va a haber 7.000, 10.000, 50.000 hombres burgueses en Bruselas que van a dominar un poco culturas de muy distintos países, o sea, lo que fue inicialmente muy sano, que fue la Unión Europea, cuando Konrad Adenauer y todos esos hombres después de la guerra lo crearon, ahora es un Frankenstein, es un monstruo, y por eso la gente cuando quiere votar, como pasó en Inglaterra, sale corriendo, quiere votar el Brexit. Entonces hay que revisarla la Unión Europea, porque si no, finalmente, lo que fue el faro del mundo, el modelo a seguir, ahora es un poco el lugar a donde nadie quiere llegar, porque finalmente está preso de regulaciones, de condicionamientos ideológicos, y finalmente Europa, así como va, no va para ningún lado, digamos. Ya. Vincenzo, antes de irme al corte comercial, por ejemplo, hablando de estas situaciones de prejuicios que quizás se dan o asociaciones con casos que se han mostrado. Estaba leyendo ahora, primer día de juicio por el atentado en Niza, por ejemplo. Se hablaba de estos muertos de un ataque con cuchillo dentro de una catedral del sur de Francia, que Macron en su momento calificó como un ataque terrorista islamista. Y de esto quiero fijar yo, porque hay mucho prejuicio con respecto a lo que se ha citado este fin de semana. Se ha hablado de la expulsión del Islam, como metiendo todo en un mismo saco. Eso es lo que se dice. Quizás una cosa es el islamismo, otra cosa es lo que se hace equivocadamente, como estos ataques, estas situaciones desafortunadas que se han dado en algunos lugares de Europa, respondiendo equivocadamente, repito, a lo que significa el Islam. Entonces, ¿cómo hacer ahí una diferenciación cuando salen noticias como estas para no meter a toda esa migración o a todos los que están bajo el islamismo dentro de un mismo saco? Usted tiene razón, no se puede, no es justo, porque no nos permite de hacer un análisis que puede ser útil, porque el tema ahora es de saber si nosotros queremos una inmigración ordenada o desordenada. Eso es el primer problema. Si la migración ordenada es como la migración desordenada, esto es el primer problema. El segundo problema, cómo intentar de solucionar el miedo de las familias, de las comunidades. Si no solucionamos los dos problemas, yo creo que la discusión puede ir sin fin. Pero estamos aquí para intentar de solucionar poniendo también las prioridades. Ahora creo que en Europa se discute más de si es justo
permitir personas de entrar sin orden y hay personas que están de acuerdo porque ellos dicen no, necesitamos personas que trabajan porque estamos viviendo en un invierno demográfico y como no hay locales que están disponibles, necesitamos personas de fuera. Esta es una argumentación. La segunda argumentación dice no, para nosotros no es posible los inmigrantes porque la sociedad no puede cambiar. Para mí el tema es ver tentar de ayudar personas a realizar propia vida. Ma para hacer esto es importante también que cuando inmigrantes llegan a Europa, ellos pueden... Hola. Sí, lo escuchamos, Vicenzo. Sí, es importante que ellos pueden realizar propia vida. Ahora, sin reglas, sin orden, es realmente difícil que de una parte los inmigrantes pueden realizar propia vida, de otra parte que los locales pueden también intentar de integrar los inmigrantes. A la base de todo hay siempre un tema de fragilidad. Me gustaría discutir con ustedes del tema en el complejo, porque el tema de la inmigración no es un tema especialista, ma es un tema general, también de perspectiva Vicenzo, por la Europa. Vamos a hacerlo, pero nos vamos a ir a pagar un corte comercial. Enseguida retornamos con más de Ángulo. Estamos citando la primera cumbre de patriotas en Madrid, que una tónica solo interrumpida por un activista de Femen que irrumpió en esta sala donde estaban los representantes sin ropa al grito de al fascismo, ni un paso más, decía esta activista. Nos vamos a un pequeño corte comercial, enseguida seguimos con más de Ángulo. Estamos viviendo en tiempo real un mundo de cambios vertiginosos, donde las sociedades entienden por fin la importancia de la libertad y que para lograrla y preservarla hay que garantizar seguridad, prosperidad y sentido común. Hay también conciencia de que la nuestra es una lucha global. Las que ocurren en Europa, como las que damos en Venezuela, tienen los mismos propósitos, valores y enemigos. Como nunca, los enemigos de la libertad están presentes y desplegados por el mundo entero. Se coordinan, se complementan y se defienden entre ellos. Y no solo me refiero a aquellos regímenes que públicamente son enemigos de Occidente, sino todas las redes del crimen organizado que socavan profundamente las bases de las democracias donde todavía existen y apoyan las tiranías donde se han asentado. Durante años nos han dicho que los movimientos y liderazgos fuertes basados en valores no podrían convocar a toda una sociedad o ilusionar a la gente más humilde o contagiar a aquellos que solo tienen una educación básica. Y miren lo que está ocurriendo en el mundo y en Venezuela. El movimiento que hemos construido aquí se ha basado en hablar con la verdad, desde el honor y apelando a la responsabilidad individual. Y en Venezuela este movimiento comenzó precisamente desde lo rural a lo urbano, desde las bases mismas de la sociedad hacia las clases medias. La resistencia, sorpresivamente o no, ha sido precisamente en ciertas élites que se acomodan, que se adaptan, que se entregan. Yo no le ofrecí prebendas fáciles a los venezolanos. Los llamé a la lucha por la dignidad, por la libertad y por la familia. Les pedí coraje, disciplina y convicción. Parte de la intervención de María Corina Machado, también el deseo que tuvo, pues lo que ha hecho, cómo ha transcurrido la situación en cuanto a elecciones que se dieron en su momento y la lucha por la libertad en Venezuela. Esta ha sido parte de la intervención que tuvo María Corina Machado en esta cumbre de líderes de ultraderecha. Quiero continuar el debate aquí en Ángulo, Daniel. Hace un momento estábamos hablando del tema migraciones, también tocar cómo la ultraderecha, a criterio suyo, usted que está en España,
En Europa, la ultraderecha en Europa está redefiniendo el concepto de identidad cristiana. Sí, se trata de una cosa también curiosa, porque nos hablan de las mismas personas que nos dicen que el Estado no tiene que entrar en las conciencias de las personas y que hay que maximizar la libertad religiosa. Después nos dicen que no queremos a musulmanes, porque no tienen, o islamistas, porque no tienen identidad con las raíces europeas. Yo creo que efectivamente es necesario que los colectivos musulmanes, los colectivos islámicos se separen, se distancien de los actos terroristas de una forma muy clara y muy rotunda. En España hemos tenido la experiencia del grupo terrorista ETA y a nadie se le ocurrió nunca decir que la culpa era de la población vasca. Hay que diferenciar y no dar soluciones populistas y brutas, industriales, a problemas que son complejos y que necesitan fineza y necesitan un análisis bien detallado. Islam y terrorismo no tienen nada que ver, hay que separar completamente. La inmensa mayoría de los islámicos que viven en Europa son pacíficos y están perfectamente integrados, y si hay, claro que hay células terroristas, igual que había de vascos terroristas, igual que ha habido terroristas de ultraderecha, igual que ha habido terroristas comunistas a lo largo de la historia, separar de los colectivos a los que estas personas de alguna manera dicen representar o defender, y aplicar las leyes sin entrar en las conciencias. En las conciencias, cada uno que tenga la religión que quiera, dentro de su libertad, porque es una cosa individual y particular. Esa defensa de la libertad yo creo que es fundamental. Gracias, Daniel. Sebastián, con respecto a lo que dice Daniel, la defensa de las libertades, y preguntarle directamente cómo la ultraderecha en Europa, por ejemplo, está utilizando esto de las tensiones culturales, religiosas, para consolidar quizás una base electoral. Bueno, voy a poner el dedo en la llaga porque para eso nos han invitado a debatir y voy a dar dos ejemplos, digamos. El primero, en donde por qué esta nueva corriente reclama revisar y volver a un pensamiento cristiano básico, porque aún desde lo cristiano y lo no cristiano, durante 30 años yo responsabilizo a la izquierda por ese invierno demográfico del que habla nuestro colega italiano, porque claro, tanto insistimos en que la libertad del cuerpo, el aborto facilitado hasta los 9 meses y que todos los que estábamos en contra del aborto éramos de cavernícolas, de ultratumba y demás. Claro, que ahora, ¿cómo hacemos, digamos, para volver? Claro, porque fuimos en contra del concepto de familia, que la familia, lo que le conviene a la sociedad, más allá de que respetemos diferencias, es que haya un padre y una madre para justamente justificar nuestra procreación y para eso que la especie se proyecte hacia el más allá. O sea, estamos hablando de cosas muy básicas que fueron puestas en juicio durante tantos años que, claro, lo que logramos es que los chicos jóvenes ahora no se quieren casar, no quieren estar estabilizados, quieren tener una vida, no quieren tener hijos y bueno, y allí quieren tener un perrito, digamos, y bueno, ese pensamiento ahora, ¿cómo hacemos para desarmarlo? Allí es cuando hay que volver a los valores más esenciales que los vinculamos con el pensamiento cristiano general. Y voy al otro lado. El pensamiento islamita, concuerdo, por supuesto que el islamismo es una religión muy, muy respetable, pero por algún motivo no reaccionan los islamitas, digamos. O sea, hay estados, hay atentados, hay cosas que pasan que son realmente aberrantes con respecto a lo que pasa con la mujer, con el trato que hacen a disidentes y demás, y no reaccionan ni siquiera los musulmanes que están en Europa y que saben que podrían reaccionar porque están en un estado de derecho y en un marco de libertad. De alguna manera, el islamismo se tiene que hacer cargo de que su religión se ha quedado atascada en el pasado, dándole cobertura a terroristas, a totalitarios, a lo peor de la especie humana, digamos, y no reaccionan, digamos. Así que en ese sentido yo creo que del otro lado nosotros tenemos derecho a decir, che, paren, esto, ¿por qué cuando uno ve una persona vestida de islam en un lugar sale corriendo, digamos, como hay hasta memes, digamos? Claro, porque hay tantos islamitas vestidos de musulmanes que han puesto bombas, además que es natural que un ser humano le tenga miedo. Se tienen que reconvertir sí o sí, porque si no, va a ser muy difícil que los incorporemos a nuestras sociedades de Occidente, digamos. Es una responsabilidad
del islamismo y no de Europa o de los otros países. Daniel, ¿algo que acotar con respecto a esto antes de irme al corte comercial? Sí, yo de nuevo insisto en que el Estado no debe entrar en la conciencia de las personas, que la religión es una cosa particular del individuo, que el Estado lo que tiene que entrar es en la aplicación de las leyes, que las leyes exigen comportamientos cívicos, ciudadanos, en los que no entra de ninguna forma el terrorismo, que sí que coincido en que los colectivos islámicos tienen que que tener más voz en la denuncia de las actuaciones que pongan en peligro los derechos humanos, pero para eso necesitan altavoces también, porque sí que hay muchos líderes islamistas que tratan de denunciar y que se separan radicalmente de cualquier atentado terrorista, pero no tienen una televisión, no tienen una radio, no tienen un periódico, son minorías en la gestión de los medios, y como son minorías en la gestión de los medios, lo único que alcanza altavoz es cuando alguien encapuchado con un rifle aparece señalando el cuello de un secuestrado norteamericano en cualquier país africano de por ahí, o de Oriente Medio. Eso alcanza un desarrollo como noticia increíble, y sin embargo que el líder de la mezquita esté semana tras semana diciendo que el Islam es una religión de amor y que no es compatible con la violencia, pues se queda en el ámbito de las personas que van a esa mezquita y no alcanza los medios de comunicación que nosotros recibimos. Será necesario empoderar y dar más recursos a los islamistas a los islámicos que condenan la violencia, y no ignorarlos porque son islámicos. Es que de nuevo hacemos el paquete colectivo de decir, de meterlos a todos en un conjunto, y cuando los metemos a todos en un conjunto los que perdemos somos nosotros. Porque no podemos separar el grano de la paja, podemos separar al inmigrante cívico del inmigrante incívico. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo. Volvemos con las conclusiones. Voy a empezar con Vincenzo, luego de la pausa. Patriotas por Europa consideran a Donald Trump un compañero de armas, apelan a la resistencia para enfrentar todos los desafíos futuros que tengan. Tiempo de las conclusiones en Ángulo. Voy a escuchar a cada uno. Vincenzo, empiezo con usted, luego le doy la palabra a Daniel y termino con Sebastián. Adelante. Para hablar de inmigración, lo decía, en Europa es importante que la Europa tenga un proyecto de integración. Ahora en Europa la cuestión de la inmigración es todavía una cuestión nacional, y hasta la cuestión quedará una cuestión nacional, no creo que será posible imaginar una integración útil a los inmigrantes y también a las familias. No se puede hablar de inmigración como una cuestión especialista. Tenemos que hablar de política familiar, de política demográfica y también de la justicia fiscal, de la razón por la cual las familias tienen miedo. Y si solucionamos juntos todas las cuestiones, podemos hablar de migración respetando a las personas que vienen a Europa. Ahora se habla de inmigración, pero no hay respeto. No hay respeto de la parte de los que están en favor de la inmigración, pero también por los que no están de acuerdo. Es importante reflexionar no en una manera ideológica, más en una manera realista, porque es un tema, la inmigración, que puede ser tratada como una oportunidad.
más una oportunidad si hay reglas que vienen respetadas. Ahora no hay una regla, no hay un sistema, no hay un proyecto. Estamos hablando en una manera que no nos permite de solucionar la cuestión. Gracias. Daniel, lo escucho con sus conclusiones. Sí, yo creo que tenemos que ser completamente firmes y estrictos en la defensa de la libertad, de las libertades, entre ellas la libertad de movimiento y la libertad de religión. Una vez tengamos claros esos principios firmes de libertad de movimiento y de libertad de religión, entendemos la aplicación práctica en el derecho de que cada Estado tiene a plantear sus fronteras. Pero sabiendo que si planteamos esas fronteras, las personas que hagan que no se pueda vivir en un sitio son responsables de que las personas que están en ese sitio se marchen a otro. Si una empresa llega a Senegal y acaba con todo el pescado, el empresario que se ha hecho multimillonario con todo el pescado que ha conseguido arrastrar con barcos arrastreros de esa zona y que ha dejado sin alimento a 200.000 personas, habrá que hacerle cargo financieramente del sustento de esas 200.000 personas para que puedan vivir en Senegal y no se vean obligados a migrar. Y lo mismo que quien acabe con los recursos naturales como el pescado, con el grano, quien vende armas y se enriquece y gana millones de euros, millones de dólares vendiendo armamento a determinadas zonas de África, quien acaba con recursos minerales, quien acaba financiando a tiranos en muchos de estos países africanos para obtener corruptela y enriquecimientos empresariales bastardos en algunos de estos países, que lo que hacen es empobrecer y dificultar la vida en ese mismo territorio a las personas locales y nacidas en esos lugares. Para esas personas es necesario abrir las fronteras y facilitar la integración. Y haciendo responsable financieramente a aquel que ha hecho que no puedan vivir en el sitio del que se han tenido que marchar. Mientras que no unamos la línea de puntos entre el que destruye las condiciones de vida en Nigeria o en Senegal y que gente se marche de Nigeria y Senegal, mientras que no unamos el nexo de causalidad de quienes se están enriqueciendo con la venta de armas y con la devastación y con la extracción de riqueza de todos esos territorios, no podremos tener un planteamiento global de las migraciones y de los movimientos poblacionales. Y dentro de la migración es necesaria la integración con respeto a la cultura y con la aplicación de las leyes estrictas, y dando micrófono a los musulmanes para que puedan denunciar también ellos los actos incívicos que personas de su colectivo o de cualquier otro desarrollen en Europa. Puedan realizar. Gracias, Daniel. Sebastián, cierro con usted. Bueno, a mí, sin ánimo de, no lo conozco a Diego, pero por visión en las ideas, digamos, creo que justamente Diego está planteando estos movimientos europeos, que fue la razón por la que nos invitaron a este programa, están creciendo justamente porque en ese berenjenal de ideas hace mucho que estamos y los europeos no han encontrado solución. El pensamiento en donde hay unos malos y unos buenos, digamos, un oprimido y un opresor, que se aplica, Daniel dice, bueno, mientras ese explotador en Senegal, y por eso nos tenemos que hacer cargo todos, o el machirulo, el patriarcado y la hembra, o el que destruye el ambiente y el destruido. O sea, ese es el típico pensamiento de izquierda, un pensamiento de antinomias. Se analizó, en principio era el empresario y el trabajador, pero eso mutó y ahora nos meten en ese quilombo y entonces uno queda como en el medio diciendo, pero y entonces yo me tengo que hacer cargo. No, pasemos en limpio, porque también Diego dice que no se mete el Estado en lo privado, pero durante 20 años, a través del sistema educativo, nos metieron estas ideas, nos metieron del pensamiento políticamente correcto, del control de la natalidad, de sin inmigración. La inmigración, yo en esto no concuerdo con mi colega italiano, no es un desafío. En principio, la inmigración en un Estado es una excepción. Uno puede incluir hasta un 10%, un 15%, pero cuando se te vuelve un problema, los contribuyentes que financian ese Estado pueden decir no dejamos entrar a nadie hasta que esto no esté resuelto. No es una obligación trascendente, no. Los contribuyentes de ese país deciden hasta cuánto quieren capturar inmigrantes y además de qué tipo y qué le exigen en la entrada, digamos. Por eso no nos metan en un lío de el desafío de la integración está sobre la espalda de los ciudadanos, en este caso de los europeos. No. En principio no.
demostrame por qué sí. Y cierro con esto. Yo creo que lo que pasa en Senegal y lo que no pasa en otros países, lo que recién mencioné sobre el Islam, se tiene que hacer cargo cada país. Si no, esto no va a funcionar. Aquí en Argentina durante muchos años le echamos la culpa al Fondo Monetario Internacional, a Europa, a Estados Unidos. Bueno, ahora nos estamos haciendo cargo. Finalmente nosotros gastábamos más de lo que ingresaba y ahora lo hemos estado pudiendo ordenar. Por eso yo les digo, basta de hacernos cargo de que cada Estado por ahora se haga cargo de sus problemas para ir a una globalización que finalmente nos va a encontrar a todos juntos. Patriota, sigue la estela de Trump para hacer Europa grande otra vez, por una Europa cristiana sin migrantes, las críticas a una política migratoria europea que han sido otra constante en esta jornada en la que se multiplicaron también alusiones históricas a la reconquista, a la expulsión del Islam, algunos líderes de ultraderecha que se reunieron. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en mi panel de debate en ángulo: Sebastián García, analista político, también Daniel Arrencibia, abogado, integrante de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, gracias por estar con nosotros, y a Vincenzo Bassi, él es licenciado en Derecho y doctor en Derecho Constitucional Europeo. A los tres, muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Soy Ruth del Sato, ustedes sigan con la señal de NTN 24.